primero para los asambleístas que están en el Pleno, buenas tardes a la ciudadanía que nos ve. Hay que decir que ya volvió el ministro a dar una respuesta en la reunión en donde se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional. Y la respuesta es que no se mueven de su posición. Ese es el ánimo de diálogo que tiene este gobierno. Realmente es preocupante, es triste lo que vive nuestro país. Para ir al punto de lo que venimos a tratar el día de hoy, tenía un video preparado, pero no lo voy a exponer porque ya otros compañeros han expuesto la información, los videos los hemos visto. Así que yo creo que no es necesario la brutalidad policial que hemos visto, ¿no? Hemos visto una fuerza policial y militar con su equipamiento completo y abundante, operativos policiales de gran nivel, incluso el uso masivo de caballos con un despliegue impresionante de fuerza contra jóvenes, hombres, incluso mujeres, niñas, niños, ancianos desarmados. Entonces aquí viene la primera pregunta para el ministro ausente, el señor Carrillo. ¿Por qué no se armaron y organizaron así, con esa fuerza, para controlar la violencia en las cárceles o en los barrios de todas las ciudades del país, que están sumidas, como lo saben todo el Ecuador, en la delincuencia? Esa es una pregunta que se hace el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué sí con los manifestantes pacíficos, pero para la delincuencia no vimos ese nivel de despliegue? Nos gustaría pues que responda en su momento. Ya he visto y he escuchado a algunos asambleístas que pretenden y que tienen la intención de llamar al ministro Carrillo a un juicio político, por supuesto, al que apoyaremos. Y ahí queremos hacer otra pregunta. ¿Participó el ministro Carrillo en la elaboración del decreto borrador 455, que contó con la firma del presidente, que en su artículo 11 decía que permitía el uso de la fuerza letal? ¿Cómo define entonces el ministro Carrillo la diferencia entre fuerza menos letal y la fuerza letal? ¿Puede una bomba lacrimógena disparada en línea recta hacia el cuerpo ser letal? Ya lo vimos en el caso del ciudadano fallecido en la ciudad de Puyo. ¿Puede una bomba lacrimógena lanzada desde un edificio alto hacia el piso impactar de manera letal? Impactar letalmente. Son estos procedimientos prudentes, son estos procedimientos supuestos uso progresivo de la fuerza. Estas cosas nos tiene que responder el ministro Carrillo. Si no es hoy, será en el juicio político. Nos han hablado un año de la falta de presupuesto para la salud, educación, para seguridad ciudadana, pero es evidente que para la represión no han faltado recursos ni dineros. El país quiere saber cuánto ha gastado el gobierno en material represivo durante las últimas 2 semanas en el marco de las protestas. Esta comparecencia, es claro, que se da en medio de un proceso de destitución del presidente de la República, en concordancia con el artículo 130 de la Constitución de Montecristi, donde se debate la responsabilidad del presidente sobre la grave crisis política y conmoción interna que vive el Ecuador. Y es claro que existe la conmoción interna, y es claro que esta conmoción interna ha sido motivada y exacerbada por el propio gobierno, dirigido por el presidente Lasso y sus ministros, con sus acciones equivocadas para gobernar, para atender esta crisis. La falta de tratamiento adecuado a este paro nacional es clarísimo, es clarísimo. El primero fue cuando aprenden el presidente de la CONAIE al amanecer del segundo día de paro nacional, en circunstancias poco claras. Le echan más gasolina al fuego, lo toman preso en supuesta flagrancia, pero luego lo acusan de autoría intelectual. Es esta acción la que provoca la movilización de los manifestantes que estaban en sus territorios a la ciudad de Quito. Cuando emiten el famoso decreto borrador 455, que intentó limitar el Internet, no nos olvidemos cómo llegamos a este momento. Intentaron limitar el Internet en la ciudad de Quito, la libertad de expresión, suprimir la inviolabilidad de domicilio y autorizar el uso de armas letales. Eso en democracia, ¿cómo puede entenderse? Todo el país sabe que eso pasó y es inocultable. Esto lleva a un rechazo generalizado de la sociedad y tuvieron que, por supuesto, dar marcha atrás. Pero nadie puede olvidar el decreto borrador. La gasolina se seguía echando sobre la conmoción interna. Otro punto más, cuando en pleno paro nacional expiden el decreto 457, el decreto del desempleo. ¿A quién se le ocurre anunciar más recorte del gasto público y promover la supresión de puestos que desencadenará más despidos en medio de un paro nacional? Estas fueron las respuestas del presidente a las demandas ciudadanas que quieren salud para todos, atención buena en la salud como lo teníamos antes, medicinas. Posteriormente, requisar el edificio emblemático de la Casa de la Cultura
que no había sido ocupado por fuerzas de seguridad desde la época de la dictadura de los 70. Luego, dejar que los manifestantes lo ocupen y posteriormente, como lo han dicho tantos compañeros y lo hemos visto, provocar un violento desalojo con gases lacrimógenos en un lugar donde había niños, niñas y mujeres, totalmente desprevenidos. Yo quiero que se le pregunte al ministro Carrillo en ese juicio político. ¿No sabían que había la presencia de niños a quienes estaban allí ahogando de gases lacrimógenos? ¿Acaso no sabían? ¿Representaban un riesgo esos niños y esas mujeres? Eso tenemos que averiguar, nos tiene que responder. Tampoco podemos olvidar la sistemática violación a la autonomía universitaria. La Universidad de Cuenca, la Escuela Politécnica Nacional, la Politécnica Salesiana, la Central del Ecuador, que fueron puestas a disposición de los manifestantes pacíficos como zonas de paz, atención médica y descanso. También eran de alto riesgo esas zonas de paz. Ya se cuentan 5 muertos y más de 300 heridos. Ha sido una violencia desproporcionada, indiscriminada, y todo el país la ha observado. La conmoción interna la ha creado el presidente, apoyado por ministros como el señor Carrillo. Esa es la verdad. Son ellos los responsables de la conmoción interna. Y por favor, no nos hablen de que antes del paro vivíamos en paz. Los guayaquileños no podemos olvidar las horrendas escenas de sicariato que se daban en cada esquina, en nuestros barrios. No vamos a olvidarnos de eso. Vivimos aterrorizados. No nos digan que vivíamos en paz. Hemos escuchado con atención la comparecencia estos 2 días del proceso en contra del presidente Lasso de destitución. Y es realmente penoso reducir las inmensas manifestaciones a lo largo de todo el país, sierra, costa, Amazonía y región insular. Este levantamiento inmenso de un pueblo cansado que está sufriendo, a que supuestamente atrás de las manifestaciones está el correísmo. Vean, si quieren los distintos asambleístas apoyar al señor Lasso, háganlo, pero díganlo de frente. Queremos apoyar a Lasso porque estamos cómodos en nuestros puestos, pero no insulten el dolor del pueblo ecuatoriano y la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Señora presidenta encargada, tengo un video, por favor, si pueden poner el video 2, por favor. Estamos muriendo de hambre porque nosotros tenemos hijos a quien mantener. Ahora ya no hay ni medicina, señorita. Nosotros estamos luchando por nuestro trabajo, no tenemos trabajo. Somos padres, tenemos nietos, señores, por Dios, ¿por qué no escuchan? Cuando las mujeres nos levantamos, lo que recibimos son balas, lo que recibimos es gas, y tenemos ya 6 muertos en nuestro país. Ahora no tenemos de medicina nada, mijo. Y nosotros, la vida está bien dura. Nosotros una vez comimos al día, mi mijo. No como los señores que tienen sus desayunos, su almuerzo, su merienda. Y todo caro, mire, aceite estaba $3.50. Ahora $6, mijo. Nosotros estamos con la situación de todas las cosas bien caras. A las amas de casa no nos alcanza, señorita. Aquí estamos más desempleados. Tenga la bondad de escuchar la voz del pueblo y ponga las cosas como son. ¡Ayúdame! ¡Yo quiero vender! ¡No hay trabajo! Señores asambleístas, ciudadanía que nos ve, aquí hay demandas legítimas de los transportistas, de los estudiantes, de las amas de casa, de los médicos, de los trabajadores y sindicatos, de los agricultores y por supuesto de los pueblos y nacionalidades. El pueblo no tiene trabajo, tiene hambre, está acosado por la inseguridad, está migrando en cantidades solo comparables al año 2000, donde los banqueros también nos quebraron. Y que lo reduzcan a que atrás de las manifestaciones está el correísmo es indignante. No se burlen de la gente. Rechazo rotundamente que se burlen de nuestro pueblo. El mal gobierno ha sido el que nos llevó a este punto. Provocó la conmoción interna y echó gasolina al fuego de las manifestaciones pacíficas. El señor Carrillo tiene que responderle al país, y por eso apoyaremos este proceso de juicio político. Muchas gracias, señora presidenta.